porque la definición de la derivada y de la integral tiene que ver con límites. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la idea del concepto de límite? La idea es la siguiente. Ustedes, cuando ya llevamos poco más de un mes estudiando funciones, y entonces ya saben que tenemos pues dos variables involucradas, la variable x y la variable y o la variable f de x. Entonces, cuando uno resuelve ejercicios de límites, tenemos nuestra variable x. Déjenme ver, no, aquí no tengo esa flechita que necesito. Vamos a usar esta. Tenemos nuestra variable x y por otra parte, dependiendo de esta variable, tenemos la y, que también es la también se le conoce como f de x. Entonces, cuando tú resuelves un ejercicio de límites, en realidad lo que quieres responder es acá está y ecuaciones. Okay. Si esta variable x, la variable independiente, empieza a acercarse a un valor real, no sé, el valor real que ustedes quieran, por ejemplo, 2. Entonces, si x se empieza a acercar a 2, ¿qué significa que se empieza a acercar a 2? Que va a tomar valores muy cercanos a 2, pero sin tocar, o sea, sin tomar nunca el valor de 2. Por ejemplo, muy cercanos a 2 puede ser 1.90. 1.90 está cercano a 2. Pero si buscamos un valor más cercano que 1.90 a 2, pues pueden elegir el 1.9990. Este segundo valor es más cercano a 2 que el de arriba, pero no es 2. Y entonces nosotros podemos hacer este ejercicio en matemáticas pues de manera indefinida, ¿verdad? Entonces, pues estamos diciendo que la variable la variable x se está acercando a el número 2. Bueno, si esto, como esta función y, ustedes saben que los valores de y dependen de esta variable, bueno, entonces, ¿qué va a pasar con los valores de y? Cuando ustedes calculan el límite de funciones, pues lo que están buscando es el valor hacia donde, a ver si los valores de y también se acercan hacia un valor. Eso es lo que hacemos cuando estamos calculando funciones. No sé si esté más o menos claro el problema que vamos a estudiar en estos ejercicios. Nos van a dar una función y nos van a dar el valor hacia donde se acerca la variable independiente. Bueno, entonces nosotros vamos a determinar si la variable dependiente, es decir, y, también va a acercar a un número real determinado. ¿Preguntas hasta aquí? No. Entonces, en el límite, nosotros vamos a, bueno, en límites, vamos a determinar si, en este caso, no sé, la variable y, que es dependiente de x, se acerca también a un valor. Sí, por ejemplo, ahorita se me ocurre algo muy sencillito. Por ejemplo, que tengan la función x cuadrada, ¿no? Y entonces aquí, como x toma el valor, se está acercando a 2, por ejemplo,
cuando X toma el valor de 1.90, la Y a dónde se acerca. Si Y es, este es un ejemplo, ahorita lo escribí por poner un ejemplo, pero lo que dice es que si X empezamos a analizar estos valores, con la Y los valores que se obtienen son 3.6 cuando X toma el valor de 1.90. Cuando toma el valor de 1.9, se acerca a 3.96. ¿Sí está claro lo que estoy haciendo? Estoy sustituyendo estos valores en la función. Sí, profesora. Profa. Y luego aquí ya es 3.99. De hecho es 996. Entonces, ¿ustedes creen que los valores, conforme los valores de X se acerquen a 2, los valores de Y hacia dónde se acercan? A 4. A 4. Si yo aquí ya pongo otro valor, no sé, 29, entonces aquí va a ser 3.1, 2, 3, 4 también. Y entonces resulta que este límite se va a acercar a 4. Entonces podemos decir que el límite cuando X se dice en matemáticas tiende a 2, cuando decimos en matemáticas tiende a 2, estamos diciendo se acerca a 2, porque en realidad nunca tomé valores de 2, solo me iba acercando poco a poco más con números al número 2. Entonces el límite cuando X tiende a 2 de la función X al cuadrado, aquí está la función, pues nosotros observamos que en el límite esto va a acercarse a 4. Este es el valor hacia donde se acercan el conjunto de valores de salida o de imágenes. Eso es lo que estudia, cuando uno estudia el concepto de límite, es lo que está analizando. Bueno, si el conjunto de valores X se acercan a un valor, ¿hacia dónde tienden o hacia dónde se acercan los valores de Y o los valores de salida? ¿Tenderán también a un valor? Se estarán acercando a un número. Y pues en este caso, la respuesta es sí. En este caso a lo mejor ni era necesario hacer este análisis, porque la función X cuadrada está definida en el valor de 2, ¿no? A lo mejor aquí lo que ustedes ya vieron en su bachillerato era lo siguiente. Era límite, bueno, donde en la función, donde aparecía una X, ustedes sustituían el valor hacia donde tiende esta variable. Entonces decían 2 elevada a la 2 y pues eso les da 4. Y esa es otra manera de calcular el límite. Esta segunda forma es usando los teoremas de cálculo de límites. Bueno, pero ahorita lo que yo quería era dejar claro qué problemas son los que vamos a estudiar en esta nueva unidad llamada límites de funciones. Y los problemas que vamos a estudiar es si con el que comenzamos las clases, la clase. Si la variable X tiende a un valor determinado, entonces
el conjunto de imágenes o de salidas hacia qué valor tiende o hacia qué valor se acerca. Bueno, aquí hay otra cosa. En este ejemplo era algo, pues, como sencillo para empezar el tema, pero vamos a estudiar casos un poco más interesantes, como por ejemplo el siguiente. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. No, profesora. Sin dudas, maestra. Bueno, entonces imagínense que nos piden calcular el límite. Déjenme ver cuál límite les puse. El límite de la función f de x cuando x tiende a 3, si la función es igual a menos 3. Que nos pidan calcular este límite, es decir, saber hacia dónde se acerca esta función cuando la variable independiente se acerque a menos 3. Y aquí es donde entra la parte interesante del cálculo de límites, porque el límite es un concepto que se puede calcular o se puede resolver para valores de x, los cuales ni siquiera estén en el dominio de la función. Entonces, esa es una observación que debemos de tomar en cuenta. Si nuestra función f de x es igual a la que tenemos aquí en el editor, y calculamos el dominio de f, bueno, ya vimos en un parcial anterior que el dominio de f pues son todos los reales excepto precisamente el valor que hacia donde se acerca x. Entonces el dominio son todos los reales menos menos 3, que es el valor hacia donde está acercándose la variable independiente. Entonces, vamos a poner, este fue nuestro ejemplo 1. Aquí podemos comenzar usando el mismo análisis de la tabla para saber si esta función se va a acercar a un valor determinado. Entonces vamos a tomar valores.
Entonces, a ver, díctenme valores que se acerquen a -3. Menos 2.9. Menos 2.9. Uno Menos más cercano. 2.99. Y otro, pues, le agregamos un 9. ¿Están de acuerdo? Sí. Y entonces... Entonces, este valor... Entonces, estos valores efectivamente se están acercando a -3, pero ¿qué pasa con las imágenes? ¿Hacia dónde se están acercando? Estos se están acercando a -3, y aquí pues lo que tenemos, no nos queda otra pues que evaluar en la función. Pues vamos a evaluar. Y el resultado nos da -2.95. Entonces vamos a evaluar, pues lo que necesitamos es encontrar ese conjunto de valores con los distintos, el conjunto de valores para Y con los distintos valores que le dimos para X. Entonces ahora para el siguiente valor nos va a quedar Menos 2.995. 99.5. Gracias. Y aquí nos va a quedar esto. Gracias. Entonces, vamos a evaluar otro. ¿Ya lo tienen de casualidad? Sí, creo que sí, es menos 2.9995. Ok, 2 nueves entonces. ¿Sí? Sí. Muy bien, gracias. Aquí 99, 90. ¿Entonces son 3 nueves? Sí, profesora. Sí, profesora. Muchas gracias. Bueno, ¿hacia dónde creen qué pase con el siguiente valor? ¿Cuál creen que sea? Menos 2 punto ¿qué? Sería menos 2 pues 4 nueves y un 5. Mismo, ¿verdad? Aquí sería 9 y un 5. ¿Y hacia dónde creen que se esté acercando estos valores? Hacia la tendencia, que es 3. Pero tiene signo menos, ¿no? ¿O me equivoqué? Sí, es negativo. Es negativo. Ok, muy bien. Entonces sería menos 3. ¿Están de acuerdo? Estos valores, a ver, una pregunta. Estos valores
que usamos para evaluar en la función, ¿qué tienen en común con respecto al menos 3? Todos ellos están ¿de qué lado del menos 3? Del 0. No, del menos 3. ¿De qué lado del menos 3? ¿En la izquierda de la recta? ¿Verdad? ¿Están del lado izquierdo o del menos 3? No, es el derecho, ¿no? De la recta. Todos estos son valores a la derecha, es decir, valores mayores. Ajá, entonces, esa observación la vamos a escribir. Los números de la tabla 1, de la primera tabla, se encuentran a la derecha. O son valores o son mayores. Es lo mismo, decir que están a la derecha es lo mismo que decir que son mayores que menos 3. Bueno, este análisis que hicimos, y aquí arriba no se los mencioné, estos valores están a la izquierda del 2. Bueno, los que estamos analizando ahorita son valores a la derecha, y a esto se conoce como el límite cuando se usa solamente valores que están de un lado del valor hacia donde se acerca X. A eso se le conoce como el límite lateral derecho. Por lo que obtuvimos límite, así se le conoce, lateral derecho. Ahora, ¿cómo se va a representar esto? Se va a utilizar la misma nota, bueno, me refiero en lenguaje matemático. Se utiliza los mismos símbolos, solo se va a agregar X se está acercando a menos 3 por la derecha. Y entonces, cuando quieres indicar que es por la derecha, le pones un exponente positivo. Este exponente que están viendo aquí significa que solamente se utilizaron valores mayores a este número. Y en este caso, el límite de nuestra función, que fue x cuadrada menos 9 entre 2x más 6, el límite nos dio menos 3. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Está claro? ¿Por qué le estoy diciendo? Bueno, ¿por qué se le llama lateral derecho? Límite lateral derecho. Sí, profesora. Bueno, entonces vamos a hacer esa anotación en nuestro ejemplo 1. Aquí, en realidad, lo que calculamos fue el límite ¿qué? El de la tabla sería el lateral izquierdo. Y aquí que estamos haciendo la sustitución directa, ese ya es límite bilateral, o sea, es el completo. Entonces, el de la tabla lateral, que estos números, ¿cómo son con respecto a 2? ¿De qué lado están? Del lado izquierdo. Entonces, aquí les va el límite lateral izquierdo. Entonces, les voy a platicar, o sea, aquí como solo hice la sustitución, o sea, donde aparecía la X, puse el 2, este no es un lateral. Aquí en la tabla que estoy sustituyendo valores, pero que solamente son de un lado, se acercan hacia 2 del mismo lado, entonces ahí sí estoy calculando un límite lateral izquierdo, ¿no?
Pero ahorita les voy a explicar cómo se relacionan estos laterales con este límite. A ver, déjenme poner esto. Aquí. Y al final pues vamos a ver los teoremas para calcular los límites más rápido, pero sí es importante que conozcan qué es un límite lateral derecho. Primero la idea del límite, ¿no? ¿Qué es lo que estás calculando cuando resuelves un límite? Aquí era 2 y nos estamos acercando con números a la izquierda. Los números a la izquierda son números que son ¿cómo? Con respecto a 2. Menores. Menores, muy bien. Menores. Entonces, para los mayores usamos positivo y para los menores negativo. Entonces, cuando ustedes vean este símbolo, pues están haciendo referencia que es un límite lateral izquierdo y la función pues es x al cuadrado. Y pues efectivamente nos dio, se acerca a 4. Bueno. Ya para concluir nuestro ejemplo 2, vamos a hacer el cálculo, pero para lateral, lateral izquierdo. Entonces voy a copiar la misma tabla, pero ya los valores van a ser diferentes. Lateral izquierdo. Entonces, nuestros valores para acercarnos a menos 3. ¿Sí me estoy explicando? ¿Con qué valores nos acercamos por el lado izquierdo a menos 3? ¿Con qué números? Estos ya no nos funcionan. Bueno. 3.00001. Vamos a empezar con menos 3.1. Luego menos 3.1 más cercano es menos 3.01 y más cercano 3.001. A ver, déjenme, porque ya aquí está el otro. Entonces, aquí van a cambiar nuestros valores de evaluación. Aquí va a ser 3.1, que está a la izquierda, y aquí también. ¿Y cuánto les da en la calculadora este valor? ¿Cuánto les da? Menos 3.05. Gracias, menos 3.05. Ajá. Gracias. El siguiente nos va a quedar, pues es como, Menos 3.005. le vamos a aumentar un 0, ¿no? Sí. Sí. ¿Y hacia dónde se va acercando? Entonces, ¿ustedes qué concluyen? Hacia el menos 3. El menos 3. Bueno, a ver, 0,1. Es aquí menos 3.01 y aquí menos 3.01 y le agrego, ¿cuántos ceros?
otros 2 ceros, ¿verdad? Negativo. Entonces, ¿estarán de acuerdo? O si ustedes analizan estos valores, esta serie de números que se obtienen conforme nos estamos acercando más a -3, en X, en Y estos valores también se están acercando a -3. Los números de la tabla 2 se encuentran a la izquierda. Son menores. Eso ya lo habíamos dicho. Y bueno, déjenme aquí. Permítanme. Aquí, los límites laterales, el lateral derecho y el lateral izquierdo, si ustedes observan, aquí falta cambiarle el signo al exponente. Bueno. Si comparamos estos laterales, estos límites laterales, ¿qué concluyen? Si se comparan estos límites, ¿qué concluimos? O sea, este es el lateral izquierdo y el lateral derecho está por acá. ¿Cómo son? Iguales, ¿no? Son iguales, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí, maestra. Bueno, cuando los límites laterales son iguales, entonces significa que el límite va a existir. Y es igual al resultado es igual al límite de los límites laterales. Cuando estos límites laterales, o sea, todo lo contrario, si estos límites laterales fueran diferentes, resulta que ahí el límite no existe. Y entonces escribe de esa forma. Como los límites laterales son diferentes, el límite no existe. Pero en este caso, si se comparan los límites laterales, observamos que son iguales. Y eso significa, esto implica que el límite, o sea, el límite que te piden en los ejercicios, sin estos exponentes positivos o negativos, límite bilateral, existe y es igual al resultado
de los límites laterales. Límites laterales. Ujú. Este límite ya no es ni lateral izquierdo, ya no es lateral derecho, es el límite o límite bilateral, vale menos 3, porque los laterales también valen menos 3. Entonces vamos a escribir esa observación. Cuando los límites laterales no son iguales o son diferentes, vamos a poner son diferentes, el límite bilateral no existe. Déjenme ponerles un ejemplo de esto que les estoy comentando. Bueno, en este ejemplo, que es el 4, ejemplo 3. Vamos a analizar, la función es esta que está encerrada en el recuadro azul. Es x cuadrada menos 1 entre x cuadrada más 4x más 3. Y vamos a calcular el límite lateral derecho.
otra vez la variable se va a acercar a menos 3. Entonces, si la variable se acerca a menos 3, ¿hacia dónde se van a acercar las imágenes? O sea, eso es lo que calculamos o estudiamos en problemas de límites. Entonces, como son lateral derecho, vamos a tomar números que estén a la derecha de menos 3. Entonces, cuando cuando x toma este valor, la función se acerca, o mejor dicho, toma el valor de menos 39. Si el valor de entrada es un poquito más cerca, menos 3, y es menos 2.99, el valor de salida es menos 399. Y entonces, ustedes observan los valores de x acercándose hacia menos 3. Y aquí observen los valores de salida. Los valores empiezan a aumentar. Bueno, no, aumentar no, en realidad están disminuyendo, porque hacia la izquierda son números menores. Entonces es menos 39, menos 399, menos 3.999. Entonces, cada 9 que nosotros le escribamos aquí, pues eso se va a reflejar en las imágenes. Entonces, el conjunto de imágenes para el lateral derecho, pues se va a ir a menos infinito. ¿Está claro? Entonces, aquí ya lo escribimos, el límite de la función, y la función es la que está arriba en el recuadro. El límite lateral derecho se va a menos infinito, es decir, el límite diverge. Y realizamos un cálculo, el mismo procedimiento para obtener el límite lateral izquierdo. Es decir, para valores que estén a la izquierda de menos 3. Y en este caso, los números o las imágenes de estos valores se están yendo a todo lo contrario. No se van a menos infinito, se van a más infinito. Entonces, aquí para el lateral izquierdo se fue a más infinito y para el lateral derecho se fue a menos infinito. Entonces, ¿cuál sería la conclusión sobre el límite de esta función cuando se acerque a menos 3? ¿Cuál sería su conclusión? Que no existe. Que no existe. Eso es lo que falta agregar ahí. No sé si tienen alguna pregunta. No, profesora. Ok. Bueno. Y vamos a regresar al ejemplo que resolvimos hace unos instantes por lo siguiente. Al ejemplo 2. Ya ven que encontramos que este límite valía menos 3. Lo resolvimos a través del análisis de valores acercándose a menos 3 y utilizando límites laterales. Pero no es el único método para obtener este límite. Lo pueden también resolver utilizando los teoremas para el cálculo de límites directos, ¿no? Entonces, nada más quería hacerles esa observación. Este límite también se puede obtener utilizando o aplicando los teoremas de cálculo
límites directos y quitando la forma indeterminada. Bueno. ¿Qué significa esto que acabo de escribir? Existen una serie de teoremas con los que tú vas a poder calcular tus límites de forma directa. Entonces los voy a enunciar ahorita. Si no hay más dudas de esto que acabamos de explicar, entonces pasamos a los teoremas o comentarios. Creo que no, profesora. No, todo bien. Bueno, gracias. Entonces nos vamos a los teoremas. Antes de escribir los teoremas, les pongo un ejercicio. Ya vimos funciones por secciones, ¿verdad? Ok. Un ejercicio. Bueno, mejor que sea ejemplo. Déjenme dejarlo aquí en medio de esto. Ejemplo ejercicio. Ejemplo 4. Dice así, dada la función es un ejemplo que ustedes van a explicar. F de X igual a la raíz cuadrada de 0.5 por X, no, menos X afuera más 1 si X es menor que 0.5 y X más 0.5 X más 0.5 si es mayor a 0.5. Y la pregunta es, determina si límite cuando X tiende a 0.5 de f de X existe. A ver, les doy 5 minutos. Vamos a aplicar lo que vimos de funciones por secciones y pues ya explicamos qué debemos de usar para saber si un límite existe. ¿Qué debemos de usar hasta ahorita? Lo único que hemos visto. Las tablas de valores. Bueno, entonces, 5 o 10 minutos. 10 minutos. 10. 10, ok. Entonces, a trabajar. Yo mientras voy aquí copiando tablas para que ahorita que lo explique uno de ustedes, uno de sus compañeros o de una compañera.
¿Cómo van? A ver, Ya, ¿qué nada más valores? estoy ¿Con qué límite van a empezar? ¿Con el lateral derecho o el izquierdo? derecho. Izquierdo. ¿Se puede el Este que va a sea? ser, Sí, ¿no? que sea para el lateral, izquierdo. Uy, no. A ver, ¿con qué? Va a ser lo mismo. Bueno. A ver, entonces el que está estas dos columnas va a ser para el izquierdo y este para el derecho. Ajá. Entonces todos vamos a ponernos de acuerdo para trabajar. Entonces todos vamos, ya tienen sus valores de lateral izquierdo. Sí. ¿Qué valores eligieron? Punto 49. Ujú. Punto 490. Bueno, sí, 499. Ujú. Y punto 4 y 3 nueves. 3 nueves. Muy bien. Y para el lateral derecho, 0.51. mm, 0.511. puede ser 511, pero se acercan más con el 501, como ustedes quieran. ¿Y cuál otro? Ah, sí, es cierto. Y el otro puse 0.5 y 3 unos, pero pudo haber sido 500, 5001, ¿no? Pudo haber sido. Ajá. ¿No? Sí, tiene razón. Sí, ok. Bueno, porque de hecho, ¿quién está más cerca? El de estos dos. Si pusieron ¿quién está más cerca de estos dos? El de primero y arriba. el segundo. ¿Cuál? El que tiene 10. El 10, el punto 511 se aleja y lo que queremos es acercarnos. Ajá. Bueno, ahora, ¿qué función? Aquí el detalle pues es, como es seccionada, elegir bien la regla de correspondencia. ¿Cuál van a elegir? X más 0.5. ¿En cuál? Para el lateral izquierdo. A la de arriba. La de raíz de 0.5 menos x más 1. ¿Por qué? Porque dice que x menor a 0.5. Y es el lateral Bien. izquierdo. Entonces vamos a usar esta. X más 1. Y para pues el lateral derecho ya la que... Ay, no los... ¿Por qué no lo escribió? Control Z. Otra vez. Oiga, profesora. Mira, si así lo hicieron, están bien, ¿eh? O sea, ahí, si continúan con ese desarrollo, lo terminan, van por el camino correcto, ¿eh? Más 1 y le di insertar. Profesora, yo tengo una duda. Ajá, dígame. Si hubiera 3 reglas de correspondencia, ¿cuál agarro para el límite derecho y el izquierdo? No, pues es que aquí es donde se pone a prueba su conocimiento de funciones. Estos valores solamente se pueden evaluar en esta regla por cómo está definida la función. Te dice la función, usa la primera si tus valores son menores a 0.5. Y para estos valores, la función te está diciendo, usa esta regla porque estos valores son mayores a 0.5. Tú no puedes, o sea, de eso va a depender. Por eso les digo, ahí entra en juego su conocimiento de funciones. Si tú evalúas un valor en una regla que no está definido ese valor en esa regla, ahí hay un error. Entonces, si aparecen 3 reglas,
pues tendrían ustedes que elegir sus valores y ver en cuáles de esas reglas se pueden evaluar los valores que eligieron. Profesora, igual quisiera corroborar, aquí a propósito, no hay, bueno, las dos reglas es x menor a 0.5 y x mayor a 0.5 y en ninguna está definiendo x igual a 0.5, ¿verdad? Pues aunque yo la agregue, no podrías usar esa. Porque volvemos al tema que estábamos ahorita argumentando. O sea, tú no puedes evaluar punto 49 en una regla que está definida para x igual a punto 5. Eso no se puede. Ahorita si quieren la agrego. Nada más déjame escribir esto. Profesora, entonces ahí también convendría, en vez de que sea 499, que sea 409, ¿no? ¿O no conviene? Porque 409 te estás acercando a punto 4 y nosotros nos queremos acercar a punto 5. Ah, ok. Ando yo en la luna. Miren, imagínense que yo les doy, el ejercicio desde un principio era este. Ajá. Espérenme. Era este. 1. Si x es igual a 0.5. Buenas tardes. Hola. Estos valores no pueden decir, o bueno, a lo mejor dicen, no, es que ya vale 1. Déjenle pongo una x. Fíjense que la defino así. Bueno, yo quería, realmente mi pregunta era con respecto al tema anterior de funciones a trozos, que si es posible definir una función que no incluye todos los valores, o sea, si es correcto o habría que incluir en todos los valores, en todos los tramos. Hay de todo tipo de funciones, hay unas que están definidas en todos los valores y hay otras que solamente en un tramo, en algunos segmentos. Ok. Aquí cuando ya agregamos este punto 5, ya definimos en todos los reales. Como estaba al inicio, eran todos los reales menos en punto 5. Pero sobre el tema de funciones a trozos, ahorita no me deja ver la definición. Por ejemplo, aquí, abrir una imagen nueva. Aquí, pues está definida en todos los reales. No me deja aumentar el tamaño, ahí está. Porque vale esta regla cuando la x sea menor a 1. 3x menos 1 es esta. La reconozco porque aquí tiene una desigualdad estricta abierta y entonces aquí pues es 1. Sí, gracias. Aquí deja, es abierto, como aquí lo indica. Y aquí que es x mayor o igual es cerrado, como lo indica la gráfica. Entonces esta función está definida en todos los reales, con solo 2 reglas de correspondencia.
pero pues se pueden tener muchísimas variaciones. Por ejemplo, esta. De menos infinito a menos 2 tienes esta constante, de menos 2 a 1, esta identidad. O sea, hay muchísimas formas de definir las funciones a trozos. No hay una regla que diga. Mira, en este ejemplo, no hay una regla que te diga, una función a trozos tiene que tener, estar definida en todos los reales. Eso no existe. Lo que sí no puede pasar es que un mismo valor de X tenga dos reglas de correspondencia. Eso no se puede. Eso sí es un error grave. Esta no está en todos los reales, solo está definida de menos 3 a 5. Y sí es una función a trozos. ¿Sí está claro? Bueno, regresando aquí al ejemplo de la clase, estos valores, aunque se estén acercando a 0.5, no podría usar la regla de que está en medio, porque esa regla solo es válida para un valor de X, que es 0.5. No se permite para otro valor de X. El de arriba, la primera regla, es para los valores menores a 0.5. Entonces, van a usar esta, como está aquí indicado. Bueno, ¿ya hicieron las evaluaciones? Ya. Ya, profesora. ¿Me dictan, por favor? 1.004. 04. ¿Dos ceros entonces? Sí. Ok, gracias. En la siguiente sería 1.0004. Ok. Y en la última, 1.00004. ¿Y entonces esta hacia dónde crees que tiende? Hacia el 1. Muy bien. ¿Y ahora este? Igual se las digo yo, profesora. Sí. 1.01. 1.001. Y 1.0001. ¿Y hacia dónde se acerca? Igual es hacia el 1. Hacia el 1. Entonces, con este calcularon el lateral, ¿qué? Izquierdo. 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 ¿Y con este? El derecho. Derecho. El derecho. Y son iguales, ¿no? Sí, profesor. Sí. Ok. Bueno, entonces, ya para terminar, lo que vamos a escribir es que el límite X cuando tiende a 0.5, ¿verdad? Por la derecha, por la izquierda de f de x es igual al de la derecha. Y los dos son iguales a 1. Entonces la conclusión es que, por lo tanto, el límite de la función existe cuando x tiende a 0.5. Y bueno, ya sabemos cuánto vale ese límite. Cuando estos dos son iguales,
el límite de la función vale lo mismo. Ujú. Estas son como preguntas típicas de examen, que les den una función seccionada y que calculen el límite. Que demuestren que existe y que lo calculen. Sí, profesora, el de 1.004 está mal. Sí, profesora, son otros valores. Sí. Es que En el primero es 1.1, en el segundo es 1.0316 y en el tercero es 1.01. A ver, este es 1.1. 1.1. Este 1.03. 1.03. Y este 1.01. 1.01. Sí. Okay. Y si se acerca a 1 entonces. Vamos a evaluar otro valor, ¿no? O sea, sí se acerca, pero son valores diferentes a los que había dicho el compañero. Ok. Gracias. Sí. Más 1. Déjenme anotar otro valor. Sí, ok. Bueno, gracias. Y estos ya los revisaron. ¿Sí? ¿Sí los revisaron? Pues también. Ok, gracias. Bueno. Entonces, si no hay más preguntas, pasamos al tema de los teoremas para el cálculo de límites, que pues van a ser más directos estos. Obtener el límite y espero que esté quedando clara la idea de qué estamos obteniendo cuando calculamos un límite. Estamos obteniendo el valor hacia donde tiende o se acercan los valores de salida, conforme el valor de entrada también se acerca a un valor determinado o a un valor dado. Bueno, aquí ya nos dicen que hay ciertas leyes para el cálculo de límites.
brevemente en cada una de las etapas. Finalmente, sustituye la variable independiente. Sustituye con el valor de x, donde se desea calcular el límite. En el desea calcular el límite. Bueno. El primer teorema, es el de calcular el límite de una función constante. Cuando x tiende a un valor x0. x0 puede ser cualquier número real, pero ya es un valor dado, un valor determinado. Entonces, límite cuando x tiende a, le voy a poner mejor a, y a es un número real, de c, o sea, c es una función constante. Entonces, este límite, como esta es una constante, pues no le va a importar hacia dónde se acerque la variable x. El límite va a ser la constante. Número 2, el límite de la misma variable. Cuando tenemos aquí a la variable x. Entonces aquí lo que hacemos es simplemente pues una sustitución. Entonces aquí el límite de x cuando x tiende a, pues es a. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de estos teoremas. Profe, y terminando la clase también nos va a subir el apunte, ¿verdad? Sí. Gracias. De nada. Bueno, aquí, límite cuando x tiende a otra vez, pero ahora aquí ya vamos a tener una suma o resta de funciones. Suma. Puede ser, como les dije, suma o resta. ¿Dónde está aquí? Ahí está. Entonces, lo que hace el límite, pues, es aplicar a cada una como que se distribuye. Y entonces ya le queda el límite de f de x más el límite de g de x cuando la variable independiente tiende a al mismo valor. En este caso, a. Entonces, pues eso es lo que se va a obtener. ¿No sería más menos?
Ajá, aquí va a ser suma o resta. ¿Dónde está? Acá está. Ujú. Y otro teorema es cuando tenemos una constante multiplicando a una función que depende de x. Esta propiedad va a aparecer en todas las operaciones, o sea, en todos los operadores matemáticos que nos faltan por estudiar. Es decir, la derivada, la integral, siempre la constante que multiplica la función la vamos a poder sacar del operador. En este caso del límite. A ver, es límite cuando x tiende a de k, con k una constante, por f de x. Aquí la k es constante, no depende de x. Y la que sí depende de x, pues es f. Entonces, como la k está multiplicando, o sea, esto es válido si está multiplicando, la k va a salir como un factor que va a multiplicar al límite. Entonces va a ser k por el límite de x cuando tiende a. Y esta propiedad pues va a aparecer no solo en los límites, sino también, como les comenté, en derivadas y en integrales, ¿no? Entonces es importante que aprenderlo desde ahorita. Y así como tenemos el límite para suma y resta, también se definen los teoremas del producto del límite de funciones y división de funciones. Entonces, límite cuando x tiende a de f de x por g de x. Y entonces lo que va a pasar es que esto va a ser el producto de los límites. O sea, aquí nos va a quedar límite de f de x por el límite de la g de x. Aquí me falta que tiende a la a y aquí tiende a la a. Entonces aquí se va a aplicar el límite en el numerador y en el denominador. Y como siempre, pues vamos a pedir que el denominador sea diferente de 0.
Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a empezar con este ejemplo. Aquí por las propiedades o los teoremas que acabamos de escribir, podemos aplicar en diferentes operaciones. Por ejemplo, si tenemos ahorita una división de funciones, entonces esto va a ser igual al límite del numerador entre el límite del denominador. Es decir, aquí tenemos límite cuando x tiende a 2, perdón, de la expresión del numerador, es decir, de x cuadrada menos 6. Y abajo, bueno, pues vamos a tener el denominador, que es 2x más 1. En el caso del denominador, aquí tenemos una constante, que es 2, que multiplica a la literal x. Entonces, ahí también se puede aplicar una de las propiedades. Nos quedaría 2 por el límite cuando x tiende a 2 también de la literal. Y aún más, o sea, como aquí tenemos una suma de funciones, pues aquí también va a ser igual a la suma de los límites. Entonces, pues prácticamente tenemos casi todas las propiedades para el cálculo de límites. Este, que es una constante, entonces el límite de una constante como es el 1, pues fue la primera regla que vimos. Este límite va a valer 1. Bueno, aquí tenemos una resta, entonces podemos separar también. En la resta de funciones. Entonces lo que estamos haciendo es ir aplicando cada una de las propiedades en nuestro ejercicio. Aunque lo que en realidad se hace, o lo que generalmente hacen los estudiantes, pues es hacer una sustitución. Es decir, por ejemplo, para el primer límite, pues en donde aparece la x voy a sustituir el valor hacia donde tiende, que sería 2, y luego elevar al cuadrado. Como este es el límite de una constante, sabemos que el límite es la misma constante, entonces aquí nos va a quedar menos 6. Aquí otra vez sustituimos, nos quedaría 2, y este 2 de aquí está multiplicando. Entonces aquí va a ser 2 por 2. Y el límite de esta constante, que es 1, pues va a ser más 1. Entonces realizan las operaciones y nos queda 4 menos 6 entre 4 más 1. ¿Y cuánto nos da esto de resultado? 2 menos 2 quintos. Los 2 quintos. Menos 2 quintos, muy bien. Entonces, en la práctica, lo que usualmente hacemos es
hacer la sustitución. ¿Está claro? Sí, Sí, profesora. Sí, maestra. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, este fue nuestro ejemplo 1. Ejemplo 2. Límite cuando x tiende a 0 de x menos 7 elevado a la 3x menos 1. Entonces vamos a sustituir. Si aplicamos todas nuestras propiedades, a lo que llegamos es pues simplemente sustituir donde aparece x, el valor, hacia donde tiende. Y entonces en este caso, pues nos va a quedar 2. Cero, porque x tiende a 0. Luego, esta es una constante, se conserva la constante en el caso de los límites. Y arriba va a ser elevado a la 3 por x tiende a 0, entonces aquí pongo 0 y menos 1. Entonces nos queda menos 7 elevado a la ¿qué? Menos 1. Menos 1. ¿Y esto cuánto les da? 7. No. 1 sobre menos 7. 1 entre menos 7. Muy bien. Menos 7. Hay que repasar estas leyes de los exponentes. El negativo significa que pasa al denominador. O sea, si ustedes tienen un número a minúscula elevado a la menos n, esto es 1 entre a la n. Por ejemplo, a puede ser cualquier número, positivo, negativo, el que ustedes quieran. Por ejemplo, si tienen 2 elevado a la menos 2, esto es 1 entre 2 a la 2. Y esto es un cuarto. Si tienen, también pueden ser fracciones. Si tienen 2 entre 3 elevado a la menos 3, esto es igual a 1 entre 2 entre 3 elevado a la 3. Y bueno, ahí ya les va a quedar 3 a la 3 entre 2 a la 3. Entre 8. Bueno, vamos a dejar nuestra clase hasta aquí y nos vemos el jueves. ¿Sí? El jueves. Está bien, profesora. Yo creo que terminaríamos límites. Vamos, nos falta ver las formas indeterminadas. Formas indeterminadas de límites. Y con eso veríamos límites cuando x tiende a infinito. ¿Qué significa eso? Esos casos. Y terminando esos límites ya empezaríamos derivadas. Sí, está bien. Profesora. Sí, profesora. Bueno. Muy bien, profesora. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Maestra, Hasta luego, profesora. ¿va a subir el documento ahorita para dar una repasada? ¿Mande? ¿Pudiera subir el documento para dar una repasada, por favor? Sí, Sí, gracias, maestra. de nada. Buen día. Buen día. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.